En los 10 años que llevamos de gobierno y en el que claramente hicimos una apuesta, en primer lugar por recuperar a las personas y en segundo lugar por recuperar la ciudad de una etapa que sin ninguna duda había sufrido mucho Manzanares. Hay que tener en cuenta que entre los años 2011 y 2015 se abortaron 3 proyectos tan importantes como la construcción de un colegio, el Colegio Divina Pastora, como la construcción de un pabellón polideportivo que luego se ha demostrado la imperiosa necesidad, se cerró una televisión pública, se pretendió cerrar un hospital o privatizar su gestión, el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, que ese disparate del gobierno regional del Partido Popular hizo que más de 10.000 personas salieran a la calle, pero no en una ocasión, sino durante años, hasta que vieron con seguridad absoluta que la sanidad de Manzanares era intocable. Y entre otras cosas, como digo, en el año 2015 teníamos que recuperar una ciudad que había alcanzado las cifras de desempleo más altas de su historia, llegando a tener más de 2.400 desempleados y una tasa de desempleo por encima del 24%. Hoy esa realidad se ha invertido absolutamente. Tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de la región. Tenemos una realidad económica imparable. A Manzanares van diariamente a trabajar cerca de 4.000 hombres y mujeres de poblaciones cercanas, que lo hacen por magníficas autovías y que nuestros polígonos absorben perfectamente no solo esa oferta de empleo que se nos propone, sino que además es una demanda de la propia actividad de un polígono que cada vez tiene más fuerza. Somos, en ese sentido, unos polígonos multisectoriales. Tenemos un sector industrial potentísimo, con industrias que son punteras en todo el mundo, industrias que tienen cientos de puestos de trabajo, muchas de ellas en triple turno. Tenemos un sector agroalimentario cada vez más potente, en la línea de lo que es la realidad del sector a nivel castellano-manchego, donde ya prácticamente en Castilla-La Mancha el sector agroalimentario significa un 18% del Producto Interior Bruto. Manzanares en la misma medida. Tenemos importantes industrias vitivinícolas, importantes industrias queseras que exportan sus productos por todo el mundo. Tenemos industrias de transformación de productos agrarios. Tenemos un término municipal con cerca de 48.000 hectáreas que permite también una parte importante del sector agrícola, del sector primario. Y en ese sentido es donde estamos avanzando de manera imparable. También hemos sido una de las ciudades de España que más concentración de plantas solares fotovoltaicas ha implantado, hasta un total de 20. Y Manzanares genera la energía que consume a nivel residencial 3/4 de los castellano-manchegos, en un proyecto de energías renovables que lo diseñamos y que lo hemos conseguido acometer en su totalidad. Aún así, no está completa la transición energética y seguimos teniendo importantes proyectos fotovoltaicos que estamos trabajando para dar respuesta a ellos, en lo que ha sido sin duda una generación de riqueza, de empleo y de bienestar para nuestra ciudad. Por tanto, estamos en la mejor de las condiciones. Manzanares tiene suelo industrial. En ese sentido hemos trabajado mucho, tanto con la sociedad estatal SEPES como con el gobierno de Emiliano García Paje, con el gobierno de Castilla-La Mancha. Y tenemos disponibilidad de suelo industrial a precios muy competitivos. Manzanares tiene el mejor nudo de comunicaciones que se puede diseñar. Estamos en el centro de la península ibérica, en la transversal norte-sur, este-oeste. Y desde esos puntos de vista es donde se concentran nuestras fortalezas. Nosotros también hemos sabido recuperar la ciudad en otros contextos. Tenemos una propuesta cultural, una propuesta de ciudad de museos. Manzanares tiene 5 museos. A día de hoy, 4 de ellos públicos y de carácter gratuito. Y es porque tenemos una apuesta por la cultura. En Manzanares se desarrollan más de 250 propuestas culturales al año, diferentes todas ellas, tanto como 5 a la semana. Manzanares tiene una realidad deportiva en la que hemos crecido muchísimo. De hecho, este mismo año estoy convencido que vamos a ser ciudad del deporte. Y tenemos una apuesta y una propuesta en el que se nos va a evaluar en el mes de septiembre, prácticamente cuando saltemos el ecuador de la legislatura. Porque hemos renovado importantes instalaciones deportivas, los 2 campos de fútbol, el José Camacho y el Blanca Romero Moraleda. Nosotros tenemos 4 pabellones en magníficas condiciones, pero luego tenemos una realidad deportiva que va más allá de las infraestructuras. Es verdad que hemos construido el Manzanares Arena, y no solo por la necesidad de tener una instalación
acorde a lo que es la realidad de tener un equipo de fútbol sala en la máxima categoría nacional. A Manzanares vienen los clubes más importantes de fútbol sala, algunos de ellos han conquistado Europa y desde ese punto de vista la ciudad también se transforma cada 15 días en una apuesta por el deporte que va mucho más allá, como digo, de las infraestructuras. Va en un fenómeno sociológico. Hace tan solo unas semanas hemos tenido en Manzanares un torneo internacional de balonmano femenino, en una apuesta por el deporte también de las mujeres, donde el balonmano es un deporte que crece permanentemente. En Castilla-La Mancha ha habido un incremento de más del 40% en fichas federativas. Y en Manzanares, además de, como digo, un magnífico pabellón como es el Manzanares Arena, pues tenemos una realidad. Y es que tenemos un entrenador surgido de la cantera de Manzanares en la división de honor y dos jugadores de balonmano masculino también han alcanzado las cotas más altas. Y ahora tenemos también a una jugadora que es internacional absoluta con tan solo 20 años, como es Carmen Arroyo. En definitiva, hemos recuperado la ciudad, pero en un espectro amplio. No puede haber un desarrollo si no hay una sanidad pública eficiente. Ahí, además de la construcción de un nuevo centro de salud, que es un esfuerzo que se ha hecho muy grande, se han invertido más de 15 millones de euros en sanidad desde que yo soy alcalde, en un cumplimiento de un compromiso que adquirí con el presidente Emiliano García Paje y que lo hicimos con toda la ciudadanía. El Hospital Virgen de Altagracia tiene los mejores equipos de radiodiagnóstico. Se puso una resonancia magnética. Se invirtieron más de 3,5 millones de euros en un laboratorio de última generación. En definitiva, no puede haber un desarrollo si no hay economía, si no hay industria, si no hay empleo, si no hay cultura, si no hay deporte, si no hay sanidad, si no hay educación. ¿Quedan cosas por hacer? Siempre. Pero esta legislatura ya hemos completado prácticamente el compromiso. Actualmente se está construyendo, como digo, un centro de salud ubicado entre las calles Prensa y María Zambrano, que va a estar terminado este mismo año 2025. Al mismo tiempo se está acometiendo la ampliación de la residencia de mayores Los Jardines, otro compromiso histórico que en la etapa de María Dolores de Cospedal también fue eliminado de manera radical con un decreto. Bueno, pues hemos vuelto a recuperar los compromisos y la residencia de mayores Los Jardines, que pasará a la historia documentada porque fue una residencia donde en lo peor de la pandemia, en la residencia de mayores Los Jardines no murió ningún mayor. Y no hicimos ni tan siquiera noticia de ello, porque bastante se estaba sufriendo en otras ciudades como para no sacar pecho de eso. Pero la realidad es que estamos ampliando esa residencia para hacer una residencia sostenible. Y al mismo tiempo estamos construyendo también una infraestructura educativa, el Centro de Educación de Personas Adultas, que también va a estar terminado en el año 2025. Con ello cumplimos un amplio programa electoral en el que iba incluido cosas tan importantes como la reforma que hace tan solo no demasiadas fechas fui a visitar con el subdelegado del Gobierno, con David Broceño, en el que en el cuartel de la Guardia Civil, que también son parte nuestra, que queremos que tengan las mejores condiciones, se han invertido 1.854.000 euros, cerca de 2 millones de euros para eficiencia energética y para que la Guardia Civil y su acuartelamiento estén en las mejores condiciones. Se han reformado los juzgados de Manzanares y se está haciendo y acometiendo en la actualidad una reforma importante en la estación de Renfe. En definitiva, en Manzanares es una ciudad tan viva que también los proyectos surgen permanentemente. No tenemos un programa electoral estanco que lo cumplimos y ya está. Tenemos una realidad que nos va marcando también el día a día, fundamentalmente en industria, en desarrollo empresarial, en energías renovables, en logística, en transporte. En Manzanares, como digo, trabajan muchos miles de hombres y mujeres que ni tan siquiera viven en la ciudad, cosa que yo comprendo y que estoy encantado de que siga siendo así. Podremos seguir avanzando en ese terreno y podemos darle trabajo a muchas poblaciones cercanas, cosa que con la lealtad que tengo con nuestra tierra estaré encantado. Como digo, todo el mundo sabe, tiene a Manzanares puesto en el mapa y ahí es donde tenemos el eje central de la política, sin descuidar el día a día, como es la atención al vecino, al ciudadano, en eso que cada día también importa. Manzanares es una ciudad ideal para vivir, para formar una familia, para trabajar y para desarrollarse. ¿Qué necesita Manzanares? Están marcadas, están gestionadas, es cuestión de tiempo. Yo tengo el compromiso del presidente Paje de ceder a Manzanares 1 millón de metros cuadrados en lo que llamamos el sector 6,
para desarrollar más suelo industrial en grandes parcelas, porque estoy convencido de que es una necesidad que voy a tener. Con respecto al Gobierno central, tenemos un proyecto importante también en el sector, en el polígono Sepes, para desarrollar una parte de ese polígono, que es un compromiso que ya adquirió en su momento el director general y que yo estoy convencido que se va a cumplir. Es verdad que las cosas, cuando cogen el ámbito de otras administraciones, son más complejas que cuando las gestiona uno mismo. Pero los ciudadanos de Manzanares pagamos impuestos para todas las administraciones de España, y de todas dependemos, y con todas el alcalde de Manzanares tiene una magnífica relación y la quiere tener. Y en ese sentido siempre hay demandas. Manzanares, como digo, es una realidad supralocal. Queremos ser mucho más importantes y útiles que en el ámbito local. Y si generamos empleo para miles de personas de otras poblaciones, eso tiene su importancia. Esta lectura la han hecho ya muchos políticos en diferentes ámbitos. Ni que decir tiene, el AVE tiene que parar en Manzanares, en Alcázar y en Valdepeñas, porque sería complementar un proyecto de provincia, de región, que sin ninguna duda no podemos estar desconectados con la capital de España, y desde todo punto de vista ahí vamos a tener todos los ejes para hacer de Manzanares una ciudad al servicio de una tierra, no solo de los manzanareños y manzanareñas.